Entonces, ¿qué tenemos acá? A lo que estuvimos trabajando en la clase anterior, era el seguimiento del perfil, por ejemplo, desde este punto inicial hasta este punto final. ¿Ya? Eso es lo que vimos en la clase anterior. Cómo seguíamos, mejor dicho, cómo le damos la instrucción a la máquina para que haga ese perfil. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace este ciclo fijo de desbaste? Ciclo Linaje 71 o ciclo envasado, es darle una instrucción con un cierto valor en el cual la máquina va a leer y va a saber qué hacer para mecanizar el perfil que ustedes le van a decir que haga. Por ejemplo, se compone siempre sí o sí de estos dos bloques, uno seguido del otro, y con esa estructura. Las primeras dos letras indican profundidad de corte por pasada y distancia de retroceso. Por ejemplo, profundidad de corte U, 1 milímetro, da la pasada. ¿Cuánto se retrae? La distancia de R que le van a indicar acá. ¿Ya? Luego va a leer el segundo bloque, punto inicial y punto final. Siempre va como P y Q. Punto inicial sería este punto. Este sería Q. ¿Ya? Este punto inicial y final va a depender siempre de la pieza. Si es que tiene un bloque, 10 bloques, 20 bloques, 3 bloques. La clase pasada, el ejemplo, fueron como 8 bloques, por ejemplo, si no me equivoco. Va a depender la pieza, si es muy extensa. Por ejemplo, si tomásemos como visualización esta pieza, tendría, para acercarse acá, un bloque, acá 2 bloques, 3 bloques, 4 bloques. Con 4 bloques y este ciclo fijo, la máquina, si montan una barra en el equipo, la máquina reconoce que debe mecanizar hasta llegar al perfil indicado. ¿Ya? El punto P y Q va con un número, puede ser cualquiera, y estos dos dígitos ustedes los seleccionan o lo indican de forma arbitraria. ¿Ya? Luego viene sobredimensión en los dos ejes para que después se haga una pasada de acabado. ¿Ya? Se hace el desbaste la idea es que sea lo más rápido posible y queda con mala calidad. Por lo tanto, posterior a eso hay que dar una pasada final, que sería el acabado, y por eso se deja con una sobredimensión. Si en este perfil se aplica esto, básicamente va a quedar de esta forma la pieza. Un excedente en el diámetro y en el largo. Esa es la sobredimensión. Ya, supongamos que este diámetro es de 20. Si yo dejo una sobredimensión de 0,5 milímetros radial, ¿cuánto debería quedar? 21, ¿cierto? Que tiene 20 acá, más 0,5 por 2, debería quedar de 21. ¿Ya? Entonces la pieza, si ustedes hacen un desbaste y dejan una sobredimensión y miden, siempre le va a quedar más grande. Por eso después es necesario agregar otro bloque, que de ahí lo vamos a ver, que sería el ciclo de acabado. ¿Ya? Realicemos el ejemplo de esta pieza. Inventemos las cotas para que entiendan la idea. Voy a poner la pantalla acá, apegada para que quede grabado. En este caso la cámara. Por ahí. ¿Ya? Entonces, supongamos que vamos a hacer esa pieza. Esta es la pieza que vamos a mecanizar. Las cotas las podemos inventar. Da lo mismo la pieza. Entonces, ¿qué lo que va a leer la máquina para hacer esa pieza solo el desbaste? Vamos a empezar con lo que vimos al inicio de la clase, que es la estructura. No sé si tienen por ahí impreso, anotado la estructura. ¿Me la pueden dictar? ¿De la figura del día? Sí, de la primera clase que vimos, recuerden que había una estructura, que primero había que poner la línea de seguridad, después cero máquina. Esa es la estructura de programación. ¿Ya? Exacto. G90, por ejemplo, G21, G54,
G99, G40. G80. G40, G80. Con eso ya es suficiente. Estoy saliendo en vivo, ¿verdad? Actualizada la... Vamos a ver acá. Está cargando. Ah, ya. Ahí sí, esta es la que tenía que cargar. ¿Ya? Estos 5 valores los pueden dejar fijos siempre. No es necesario que lo estén cambiando ni nada. ¿Ya? Luego viene por la estructura, viene el 0 máquina, que es G0, G28, U0 y W0. Aquí la máquina se mueve al origen. ¿Ya? Luego de esto viene la herramienta. Supongamos que... ¿Qué herramienta puede ser? ¿Cualquiera? 101. La A1. La 1 va con la estructura T0101. Estos 2 primeros dígitos es la ubicación en el portaherramientas, ¿cierto? En la torreta, o la ubicación en el magazine, así se llama. O la torreta, ¿cierto? A eso se refiere el magazine. Y estos 2 dígitos que siguen, que se repiten, es el número de corrector de la herramienta. ¿Ya? Eso es número de ubicación y por eso se repite. ¿Ya? Luego de esto viene las coordenadas de inicio de la pieza. ¿Ya? Que es, aquí tienen que imaginarse que la máquina, vamos a tener esto. Profe, SD corrector es la compensación. La compensación, exactamente. Vamos a tener que esta es la pieza, ¿cierto? Perfil de algo como esto, que vamos a dejar. Algo bien simple, es como esto, ¿ya? El perfil que tenemos que sacar, que es el que está en la imagen. Entonces la herramienta está por acá. Suponiendo que es un inserto triangular, por ejemplo. Esa es la herramienta. Está en esta lectura, en el 0 máquina, porque el bloque que sigue se posiciona esa herramienta. Eso quiere decir que la herramienta queda activa para trabajar. Y ahora lo que viene es acercarse acá. Por ejemplo, a este punto. Eso es lo que hay que hacer. Tomando en consideración que este es el punto de origen. ¿Ya? Es el punto de origen. Supongamos que esto mide 20 y esto mide 45. Toda una idea. ¿Ya? Entonces, si esto mide 45 como diámetro inicial, yo le indico que este punto es X45 y Z2, por ejemplo. Ese es el punto en el espacio donde tiene que llegar. ¿Ya? Entonces yo le indico acá después que se posiciona que con G0 vaya a X45 Z2, por ejemplo, que sería ese. ¿Ya? Entonces la herramienta llega ahí. ¿Por qué es importante que sea colineal con este diámetro? Significa hasta en la misma línea. Es porque para ese ciclo fijo, antes de cargar ese ciclo fijo, uno tiene que indicar en este punto que ese es el diámetro donde comienza a cortar. Incluso consulta, en este caso, antes de montar la barra en la máquina, determinamos que es de 45 de largo. ¿Cómo vamos a saber cuánto es lo que sale de la mordaza hacia afuera? Eso está... Eso es en función del largo de la pieza. Siempre, por Pero ya ejemplo, sea que me quede un poco más adentro, más afuera, porque eso se monta mal. claro, por ejemplo, esta es la longitud de trabajo. Sí. Y aquí hay que dejar una longitud pequeña de seguridad. Y eso es lo que tú necesitas.
longitud de trabajo de lo que tú me vas a mecanizar y luego un pequeño delta para que no choque. ¿Pero eso se mide manualmente o la máquina lo mide? No, el operador lo carga con esa distancia. Tú tienes el piedímetro, Ya. con esa distancia, y con tu piedímetro ves que tenga la longitud de trabajo más una distancia. Ya. Y tú corroboras que esa distancia de aquí hacia acá sea esa medida. La máquina no lo sensa automático. Si tú lo mides mal y pones esta distancia de aquí a acá menor a esto y ejecuta el programa, eso va a chocar. Pero no es porque la máquina no sepa dónde está, sino que porque tú iniciaste mal esa distancia de montaje, podría decir. El montaje básicamente lo hace el operador y Exacto. la medición tiene que ser de acuerdo a lo que yo le voy a entregar a la máquina. Claro, eso es. Entonces, acá volviendo a esto, a la posición inicial, ¿por qué es necesario que sea colineal el diámetro? Repito, porque el diámetro inicial, la máquina dónde sabe, dónde comienza, es indicando el primer bloque, el diámetro acá. El diámetro en bruto. Si yo quiero hacer este mismo programa, la misma figura, pero resulta que comercialmente no tengo barra de 45, sino que tengo una barra de 2 pulgadas, que ya queda aquí, y empieza a llegar ahí, por ejemplo, y tengo todo el programa listo, lo único que tengo que hacer es cambiar esto a diámetro 2 pulgadas, 50.8 milímetros. Y eso es todo. La máquina lo que hace es empezar un poco más arriba a dar las pasadas. ¿Ya? Eso es como automático, por decirlo así. Pero uno debe indicar ya cuál es el diámetro inicial, tanto. Lo cambié, solamente cambio esta cosa. ¿Ya? Por lo tanto, ese es el punto y el diámetro corresponde al diámetro del material inicial o material en bruto. ¿Ya? Y eso obviamente uno lo carga porque uno sabe qué barra compró, qué barra va a tener o lo que esté disponible, etc. ¿Ya? Luego vamos a cargar las velocidades. ¿Ya? Las velocidades pueden ir antes o después de este punto, pero siempre tienen que ir antes de que comience a cortar la máquina. ¿Ya? Entonces va primero el código G96, la velocidad S, perdón, eje 50, que es la velocidad máxima de rotación de la máquina. ¿Ya? ¿Cuánto es? Depende de la máquina, del equipo. Para un ejemplo práctico, el equipo que tenemos acá es de 6000 RPM. Tomamos como referencia ese valor y ponemos 6000 RPM como máximo. ¿Ya? Luego viene la velocidad de corte. ¿Una S? ¿Ese es el? Sí. Y G96, ¿cierto? Y la velocidad de corte S, que es en metros por minuto, que puede ser opcionada, seleccionada en función de la caja de herramientas, como lo hicimos en la primera parte del curso, o B, se calcula como lo hicimos en la segunda parte del curso, con costos. Lo cargan por selección o porque lo calculan. ¿Ya? Están las dos opciones. Supongamos que la velocidad de corte son 100 metros por minuto. Es una suposición. Yo pongo acá S100. Entonces la máquina sabe que va a empezar a hacer los cálculos de RPM automáticos con 100 metros por minuto. ¿Y cómo sabe que debe girar? Se agrega el valor M3, que es el código para que la máquina sepa que voy a girar a 100 metros por minuto mi cálculo y voy a girar. Voy a comenzar a... La S son las revoluciones siempre. La velocidad de corte. Pero en este caso giraría en sentido. El M3 es sentido antihorario. El sentido que generalmente, como ustedes trabajaron manualmente, el mismo sentido. Giro antihorario, herramienta acá y empieza a cortar. ¿Y el M3 qué lo que era, profe? Para que comience a girar en sentido antihorario. ¿Ya? El M3 es para el sentido de giro universal, por decirlo de alguna forma. Si está girando con el M4 es porque está al revés, se conoce generalmente o sentido contrario. ¿Ya? Pero el M4, el M4 es normal. No, el M3 es el normal, por decirlo de alguna forma coloquial, el normal, y el M4 es el sentido contrario. Sentido contrario en el caso que, por ejemplo, tengamos una pieza que esté al revés, un inserto. Un hilo. Un inserto No, el hilo de se abajo, que tenga el filo de corte por abajo. Claro, una cosa así. Exacto. Como que tú si realmente tienes la barra girando, ¿cierto? Hacia acá, como lo tuvieron en la práctica, y tenía el borde cortante acá, y ahí se generaba el mecanizador. Si el inserto estuviese al revés, ahí tendría que ser
en sentido contrario. Eso generalmente no se da. Y los Las hilos máquinas izquierdos, CNC no van porque uno pone el portaherramientas y ya queda ajustada a la altura, queda listo. No hay que hacer esa visualización que se hacía en el torno convencional. y el hilo no se hace en sentido, por ejemplo, con M4. No, no. El hilo, lo que hace la máquina es llegar acá y automáticamente corta. Siempre girando el mismo sentido. Es punto inicial, ingreso, lazo automático. En el torno convencional sí hay un giro contrario para que vuelva al inicio. Creo que por ahí va la duda, ¿cierto? No, acá siempre gira en sentido tradicional con M3. Ingresa, corta y hace todo ese movimiento repetitivo de forma automática. Y el izquierdo. Y el hilo izquierdo, lo que pasa es que el punto inicial es distinto. Por ejemplo, tú tienes hilo derecho, punto inicial acá, la herramienta hace este movimiento rápido con el paso, ¿cierto? Se retira, va al inicio y eso se repite, ¿cierto? El izquierdo ingresa acá y corta hacia allá. Esa es la única diferencia. Oye, Y ahí queda un hilo izquierdo. pero el sentido ¿Ya? normal del M3 viene siendo el sentido derecho. Antihorario. Ya. Eso es más que nada el giro en el sentido en que se mueve el usillo para generar el corte en el borde de la herramienta. ¿Ya? Más que nada es eso. Entonces el S6000 son las revoluciones por minuto máximo, ¿verdad? Máximas. De lo máximo. Sí. Pero son revoluciones por minuto, sería la velocidad de corte igual. No, abajo velocidad de corte en metros por minuto. Esto lo voy a anotar. Esto está en metros por minuto. Y esto está en revoluciones por minuto. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la máquina de forma automática? Calcula la RPM variable entre 0 y 6000 RPM, para este caso. Por ejemplo, ¿cuánta sería la RPM que va a girar al diámetro de 50.8? ¿Qué es lo que hace la máquina de forma automática? Hace lo que estuvimos trabajando. Hace 100.000 dividido pi por diámetro de ¿cuánto? 50.8. Cuando esté en ese punto va a girar a... Lo voy a sacar. Va a girar a... ¿Quién da más? 626 RPM. Y esto es lo que ustedes van a estar viendo en el equipo que Lucía va a estar haciendo. ¿Qué pasa si ahora baja a 1 milímetro? La RPM va a aumentar. Supongamos que 1 milímetro, 31.830. ¿La máquina puede girar a eso? No. ¿A cuánto va a girar? 6.000. Por eso se pone un límite de máximo de giro. Porque la RPM la va recalculando en función de la posición que tenga la herramienta. ¿Ya? Si esto tiende a 0, esto tiende a infinito. Entonces, por ese motivo, se tiene que indicar cuánto es el máximo que puede dar. ¿Ya? Luego de que se carga la velocidad, te fijan aquí más fácil porque te dicen que la herramienta tanto me permite trabajar entre 90 y 120 metros por minuto. Pongo ese dato y me olvido de que a cuánta RPM va a trabajar, lo hace automático. ¿Ya? Luego se posicionó, empezó a girar y ahora viene el ciclo fijo que acabamos de ver, que es el G71. El G71 va con un valor U y corresponde a la profundidad de corte, lo que está en la pizarra. ¿Cuál es la profundidad de corte que más usaron? 1 milímetro. Pongamos 1 milímetro. Distancia de retroceso, eso puede ser 1 milímetro, puede ser 0,1, debe que sea mayor a 0. ¿Por qué? Porque como está aquí en la imagen, da la profundidad de corte por pasada, corta, y cuánto este delta para que vuelva al inicio y repita, mayor a 0. Para que no vayan a pasar sobre el material. Supongamos que es, lo vamos a dejar en 0,5 para que no se confundan y vean que es distinto, pero puede ser 1 igual, pero siempre mayor a 0, ¿ya? Luego viene nuevamente el G71, viene el punto P, el punto Q, que son los puntos inicial y final, ya los voy a explicar, y viene ¿qué cosa? La sobredimensión en X, que puede ser medio milímetro, la sobredimensión en Z, que generalmente es más bajo, en este caso es una décima,
y el avance de trabajo, supongamos que es 0.2 milímetros por revolución. Acá la idea es que el Z sea no más, acá vamos a tener el radio de la punta de la herramienta. Este radio de la punta de la herramienta es similar a lo que le expliqué cuando vimos el resultado. Que ojalá que ese W sea menor o igual a 2/3 del radio de la nariz. Ese sería el radio de la nariz. ¿Ya? Entonces una décima está por bajo el valor del radio de la nariz, suponiendo que este valor es de 0,4 milímetros. Que es un valor típico que usamos en el laboratorio de radio de la nariz. ¿Ya? Como les digo, este puede ser su caballito de batalla. ¿En qué sentido? Profundidad de corte 1 milímetro. Sobredimensión. Lo pueden dejar igual siempre. Lo único que el avance está dentro de la mayoría de los rangos de materiales. Entre aluminio, bronce, acero, acero inoxidable. ¿Ya? Entonces pueden dejar eso como fijo. Lo que sí va a cambiar y que va a depender de esto es el punto inicial y final. Esta va a ser nuestra pieza. Tiene 1, 2, 3 puntos. O sea, va a tener 3 bloques. Primer punto inicial. Voy a anotar acá con G1. Ya estaba en esta posición, en Z. Por lo tanto, me acerco acá al diámetro que tenga, que dijimos que era X20. Yo le puse el diámetro 20, Z0. O sea, la herramienta se acercó a este punto. ¿Ya? Luego, vamos a suponer que tiene 10 milímetros de largo, para llegar a Z menos 10. Y acá dije que tenía diámetro 45. Vamos a suponer que acá tiene 15. O sea, sería X 45. Z más lo que anterior, 25. Qué absoluto, aquí puse el punto. Eso es lo que nosotros acá vimos en la clase anterior. De aquí para arriba pueden usar el gran copy-paste, ¿ya? Pero la idea es que se entienda a grandes rasgos qué es lo que está ahí, ¿ya? Que básicamente es lo que está explicado en el PPT, ¿ya? Pero viene lo siguiente, que es, ¿qué es el punto inicial y final? ¿Ya? Acá sucede de que cada uno de estos bloques se le puede agregar un número de bloques. Por ejemplo, N10, N20, N30, N40, N50, 60 y así con todos y cada uno de ellos. Al inicio de la programación se hacía así, pero ya no. ¿Dónde sí es necesario? Justamente en el punto inicial y punto final. ¿Por qué? Porque este ciclo fijo me lo exige por formato. ¿Ya? Entonces, este número de bloques yo lo puedo nombrar de forma arbitraria y el último también de forma arbitraria. Den el primer número que se le ocurra. 10. Entonces yo digo este que es el bloque N10. ¿Y un número de bloque siguiente cualquiera? 14. Este número de bloque es el 14. Entonces, ¿qué número de bloque debe indicar el punto inicial? ¿Dónde empieza? 10. 10. Entonces pongo acá P10. ¿En dónde termina? 14. Entonces pongo acá Q14. Esto debe ser correlativo sí o sí. ¿Qué número van acá? Los que ustedes quieran. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la máquina acá? Es leer. Y comienza a cortar desde diámetro 50.8, siguiendo este perfil, con una profundidad de corte de 1 milímetro. Después queda 1 milímetro. Se retira con el valor R de 0,5. Repite este proceso hasta dejar la sobredimensión que les comentaba, de 0,5 hacia arriba. Y acá entre W y U. U hacia arriba 0,5 y hacia el lado 0,1. ¿Ya? Eso es lo que lee la máquina. ¿A qué velocidad de corte? Ya se lo indicaron. ¿Cuánto es lo máximo que puede girar? También se lo indicaron. ¿Con qué herramienta? También se lo indicaron. Entonces todos esos datos, si se fijan, son como una estructura inicial que la máquina tiene que leer para poder hacer ese proceso repetitivo de dar pasada tras pasada, tras pasada, tras pasada, hasta llegar al perfil que ustedes tienen acá. ¿Ya? Por ejemplo, pueden usar esto mismo de acá hacia arriba y de acá hacia abajo agregar en lo que hicieron como siguiente perfil de la actividad anterior, que lo vimos en la clase anterior, que eran varios bloques.
Lo único que acá el N14 iría justo con el último bloque. Eso es todo. ¿Y la pasada final, profe? Buena pregunta. La pasada final es dos bloques que van aquí, que los vamos a ver ahora, que es el G70. Ahí voy a aplicar el G72. El G70 es el ciclo de acabado, y lo que tenemos en el ciclo de acabado es punto inicial, final y el valor del avance. Punto inicial, final y el valor del avance. Entonces, el G70 va G70, punto inicial, punto final y el valor del avance. Siempre el G70 idealmente va después del G71. Yo lo recomiendo así para que sea bien estructurado, ¿ya? Si lo dejan más abajo, después de otro proceso también se puede hacer, pero ojalá hacerlo en orden, por decirlo así, ¿ya? G70, ¿cuál es el punto del perfil que yo quiero que acabe? En ese, en el 15. 10. En el 10 sí, El punto inicial era 10. del perfil, ¿cierto? 10. El punto final del perfil que yo quiero que haga la pasada de acabado es el 14. Exacto. Y el avance, ese avance se calcula en función de la rugosidad, o bien se puede usar de forma rápida la mitad del avance de parte. Fíjate 0.1. ¿Ya? Y ahí la máquina lo que hace después de dar la pasada final de parte, se acerca aquí y da la pasada siguiendo este perfil. Con un avance de 0.1 milímetros por revolución. ¿Ya? Esa es la estructura del código de desbaste y de acabado, o G71 y G70. Profe, en este caso, ¿cómo una máquina determina cuánto de profundidad de corte tiene ¿Dar por pasada? que aplicar en este caso ¿Para el desbaste o el acabado? el acabado? Lo que tú dejaste acá. Si tú dejas 10 milímetros aquí, lamentablemente vas a dejar 10 milímetros, pero la profundidad de corte es mucha. Entonces, lo que tú dejes aquí es la profundidad de corte que va a ser en esta pasada. ¿Ya? Esa es lo que queda, lo que saca. ¿Alguna otra duda o consulta? entre la profundidad de corte y la sobremedida en los códigos, ¿cómo se puede diferenciar? Profundidad de corte sobre medida. Porque igual era la letra U. Es por la ubicación. Siempre va este orden. Entonces, aquí 71, en la primera U que sale aquí es de profundidad de corte. La siguiente es de sobredimensión. Siempre hay esa estructura, eso no cambia. ¿Ya? Si ustedes lo cambian por algún motivo, va a estar erróneo. O mejor dicho, si cambian el valor, y acá ponen 0,5 y acá 1, lo que reconoce es que da 0,5 por pasada y deja 1 milímetro de sobredimensión. ¿Ya? Entonces, igual que la sobredimensión va acompañada con el punto inicial y el punto final, ¿o no? Claro, va en el mismo bloque. Sí, eso siempre va con esa estructura. ¿Ya? Y en ese caso, el W0.1, ¿cómo lo dejaría? Si se supone que es transversal. Acá en esta parte vamos a hacer solo el bisect. Vamos a tener hacia arriba, Sí, se lo voy a hacer. algo así se va a ver. No lo puedo hacer exacto. Pero esta altura de acá va a ser igual a U, y esa distancia de acá va a ser igual a W. Siempre se va a ver de forma visual en lo que serían los tramos cónicos, oblicuos o los radios. Ahí va a estar presente como las dos componentes, X y Z. Cuando tienes un diámetro, por ejemplo, cualquiera, la única componente que va a tener aquí va a ser la altura, lo que va a estar aquí. La W ahí, aunque ponga 0,1, no influye en nada, porque no está presente en la forma del perfil. ¿Ya? Eso es. Me faltó comentarle, pero la idea es la misma, respecto al ciclo fijo de desbaste transversal. El ciclo fijo de desbaste transversal básicamente se utiliza para hacer el refrentado, ¿ya? Se puede usar, como está en la imagen, para hacer un perfil también, pero la diferencia, si se fijan, que la estructura es similar a la del G71, básicamente a la misma estructura,
Pero lo que sucede acá es que el movimiento, como lo dice acá arriba, es transversal. La profundidad de corte la va a hacer hacia el lado, va a cortar hacia abajo, se retira, entonces va haciendo como el perfil de la pieza, pero de forma como si estuviesen haciendo el perfil con un refrentado constante hacia los lados. ¿Ya? No es la forma, para este tipo de geometría herramienta, no es la forma más eficiente. Por lo tanto, la aplicación de esto es siempre para los refrentados. El careado. Que hicieron refrentaban en el laboratorio, ¿no? ¿Sí, cierto? Eso, ¿se acuerdan que era transversal siempre? Ya, el ciclotipo Y72 es para eso básicamente. ¿Ya? La estructura es la misma. Supongamos que acá, antes de esto, yo quiero hacer un refrentado. Entonces, mi punto inicial va a ser esto. Supongamos que seguimos acá. Entonces sería Q72. Q72, ancho de corte, W, que por recomendación no es más de 2/3 del radio de la nariz. Suponiendo que el radio de la nariz es 0,4, 2/3 es 0,26. Vamos 0,25. Distancia de retroceso, siempre mayor a 0. Pongamos lo mismo que acá. 0,5. De nuevo Q72. Punto inicial P. Punto final Q, perdón. Sobre dimensiones U y W y el avance. Suponiendo que es el mismo avance. Generalmente, yo para el refrentado no dejo sobredimensión. Porque el careado no es tan importante como lo son los diámetros de las piezas. Entonces solo dejo en 0. Puede ser 0. Puedo dejar acá. Le voy a poner un comentario para no hacer un acabado del refrentado. ¿Ya? Eso puede hacerse y no hay ningún problema con que sea 0. ¿Ya? Lo pueden dejar de esa forma. ¿Cuál sería el punto P y Q? Tomando esta misma idea. No, mira. Supongamos que antes de hacer esta pieza, tú haces un refrentado de todo ese material. ¿Cuál era tu punto inicial? 50,8. Esta distancia de sobredimensión es la que tú tienes que indicar. Supongamos que es 1 milímetro. Tú vas a refrentar 1 milímetro. Tu punto inicial anterior sería X 50,8 Z 1, exactamente. Ese es mi punto inicial. Y lo que va a hacer la máquina ahora es desbastar hasta qué punto, al punto que yo voy a indicar. Voy a poner acá G1. ¿Hasta qué punto en Z yo voy a llegar? Si se fijan acá, el punto más alejado acá es el inicial P, y el más hacia abajo, en los diámetros Q. Cambia como el sentido. Antes era de derecha a izquierda, aquí es como de izquierda a derecha. El punto más alejado hacia la izquierda es el punto en Z, ¿cierto? Entonces, si yo quiero dejar mi cara plana respecto al punto de origen, ¿cuál es el valor en Z? 0. Z0. Z0. Y si yo quiero que me deje toda la cara plana, completa, ¿cuál es mi punto mínimo en X que yo debería indicar? X. 25,4. Si yo digo X 25,4, la herramienta llega hasta aquí más o menos. O sea, me va a dejar material acá. En 0. Exactamente. Punto acá, X0. Y si fijan, el refractado va con 2 puntos para una pasada que llega hasta Z0 y X0. Si yo dejo este código, el mismo código completo donde está esto, mi punto N inicial y final debe ser distinto. No lo puedo repetir. Puedo dejarlo, por ejemplo, ¿qué número se le ocurre? Distinto de 10 y 14. 12 y 13. Ya, 12 y 13. Y acá debería ser P12 y Q3. Entonces yo puedo escribir esto hasta acá, mira acá, me hace el refrentado, y sigo acá y me hace el desbaste. Y acá el acabado.
Entonces, con 1, 2, 3 bloques tengo, o sea, 3 ciclos fijos tengo refrentado, desbaste y acabado. Son como los procesos más comunes. Pero es que 72 no es opcional. Sí, en el caso de que tú tengas ya tu pieza refrentada. Suponiendo que tú tienes tu pieza refrentada en tu proceso productivo, tienes tu pieza que tiene un maestro que te refrenta y te hace el centro para toda tu pieza. Después tú solamente la tomas en torno a CNC, mordaza y contrapunta, y mecaniza, no consideramos piezas de tren. A veces es bueno hacer eso. No, me pasó tiempo atrás que una empresa hacía eso porque el torno CNC no tenía luneta y la pieza era bien extensa. Para ser refrentado de centro necesitaban luneta y esa luneta la tenía solo el torno convencional. Entonces tenían una persona que hacía refrentado y centro para poder tomarla el torno centro. Entonces puede pasar que no sea necesario hacer un refrentado. ¿Ya? A modo de ejemplo, pueden hacer refrentado, desbaste y acabado siguiendo ese orden. Vamos hasta acá, seguimos ahí, después volvemos acá y el acabado. Suponiendo que todo se hace con la misma herramienta. ¿Ya? Pregunta, si yo después del refrentado quiero cambiar de herramienta para hacer desbaste y acabado, ¿cómo debería ser el orden? De colocar en una herramienta, es Cero, F1. cero, uno. Exacto, eso es la lógica que se sigue. Supongamos que esta es mi herramienta solo para refrentar. Llevo acá, hago mi refrentado. Después de esto, ¿qué se repite? Esto. Número de herramienta, la velocidad de la herramienta y luego las posiciones para hacer el desbaste. ¿Ya? Entonces significa sigue la misma estructura. Esto va al inicio. Aquí, perdón, va esto porque tiene que ser en el cero máquina el cambio de herramienta. Entonces va G0, número de herramienta, velocidad, exposición, trabajo. Quiero hacer otro proceso, cero máquina, herramienta, velocidad, exposición y el ciclo fijo. Por eso, en este caso, si yo solamente la alejo de la herramienta en el eje X. X, ¿puedo hacer el cambio de herramienta? Sí, siempre y cuando aquí hagas tu movimiento no te choque con esto. Si O la sea, pieza, la alejo al máximo, para no tener que llevarla al... es que a veces pasa de que, bueno, pongo el caso del torno de allá, a veces este porta herramientas gira así, se ve algo como esto, y a veces hay herramientas largas, extensas acá. Entonces, cuando hace ese movimiento de rotación, esto puede chocar con esto o con eso. Si está muy cercano acá. En la práctica, tú lo puedes hacer siempre y cuando verifiques que si solamente alejándote en X y rotas esto, no te choca. Si eso es así, puedes solamente nombrar eso. De 0,28 U0. Pero siempre hay que corroborar el proceso antes de que ejecutes todo. ¿Ya? Pero acá por precaución, les recomiendo que vayan los dos ejes alejados de la zona de trabajo. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿Se entiende todo o no se entiende nada? La N, no importa la posición, tiene que ir adelante la N tiene que ir adelante en la línea de las posiciones ahí, ¿no? La N10, la 14, puede ir entre medio, sí. Siempre va en el punto inicial del perfil, va un valor n que tú eliges, y siempre en el último bloque o línea va el valor n que Tiene que sigue. ir netamente adelante. En este lado, claro, indicando, por ejemplo, acá te podría ser N12, pero no es necesario nombrarlo, siempre solo el inicial y el final. G71 que lo quiero hacer. El ciclo de desbaste longitudinal. El PPT está en ADK, está todo en ADK. Profe, ¿por qué el doble es 0,25? Es tampoco la mía. Porque en el torneado o en el ciclo fijo de desbaste transversal, Este sería el refrentado, ¿cierto? Mira, aquí pasa que tu corte W es hacia acá, ya no es hacia abajo y corta. Entonces pasa de que toda la herramienta tienes que... en Z. Claro, tienes por ejemplo... A ver, ¿dónde lo hago para que se note? Aquí. Esto lo voy a ahorrar.
Suponiendo que tú tienes tu herramienta, tienes tu material aquí, listo para trabajar. Entonces tú tienes tu ancho de corte hacia acá y después tienes que tornear hacia adentro. ¿Cierto? Si esto es muy grande, la cantidad de material que tú vas a remover con esa punta puede generar de que la herramienta se sobrecargue y se fracture. Porque el movimiento es hacia adentro. ¿Ya? Y generalmente las herramientas de desbastes son para que hacia adentro tengan una cierta altura de profundidad de corte mayor hacia acá, en este sentido, que en este sentido y que corten hacia allá. Claro, porque no, la punta generalmente. Claro, entonces generalmente las puntas, para este caso que es muy angosto, va a pasar eso. De que es tan angosto que si esto es muy grande, se va a desgastar más rápido o se va a fracturar. Entonces, para el refrentado se recomienda que este ancho W sea menor o igual a 2/3 de ese radio. Sería como ese ancho que está ahí, disponible de filo, que es el radio de la nariz. ¿Ya? Y que eso depende de la herramienta, de la forma de la herramienta. Es un dato geométrico en la herramienta que se conoce. Si es 0,4, si es 0,8, si es 1,6, etc. ¿Ya? Repito, solamente porque la orientación de la herramienta es hasta este sentido en Z, debe ser siempre menor para poder hacer las pasadas hacia adentro. Como más acotado ese ancho W. ¿Ya? Siguiendo esta recomendación. Hacia acá, o sea, que ingrese hacia acá y de ahí corte, profundidad de corte puede ser mayor a esto. En este caso, para uno de los ejemplos que teníamos, rondaba entre 0,4 y 2 milímetros, que es mucho mayor que 2/3 del radio de la nariz, que sería 0,4 para este ejemplo, que sería los 0,25 que está ahí. ¿Ya? Por ese motivo es hacia adentro. ¿Ya? Termina el acabado, la herramienta vuelve a su condición arriba.